Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un equipo que tuvo una temporada muy decepcionante el año pasado. Consiguió corregir un poco su rumbo tanqueando a última hora, aunque a nivel de opinión pública eso no quedará muy bien. Y esos son los Dallas Mavericks, que han tenido un verano muy bueno, en mi opinión, uno de los mejores, incluso el mejor de todos los equipos en esta agencia libre. Y eso no los ha convertido en favoritos absolutos al título, ni mucho menos, pero de un equipo que de haber competido hasta el final hubiera peleado por el play-in y aún así tal vez hubiera caído en primera ronda si es que se clasificaba para playoffs, hasta lo que son los Dallas Mavericks de cara a esta próxima temporada. El cambio ha sido radical, el rumbo ha cambiado drásticamente, faltan cosas que mejorar desde luego, pero este equipo es potente, es un equipo que va a dar guerra en el oeste, en un oeste muy difícil, eso sí, y todo dependerá al final de cómo encajen Kyrie Irving y Luka Doncic con un verano de por medio cuando tienen ya más tiempo para coordinarse, digamos, y aprender a delegar el uno en el otro, porque son dos jugadores con los que hemos visto problemas a la hora de, sobre todo, tomar tiros complicados. Los dos querían que el otro se encargara de todo, por una cuestión básicamente de respeto mutuo, ¿no? Y de encontrar su equilibrio. Pero nada, vamos a ver esta plantilla de los Dallas Mavericks, vamos a hablar un poco de qué veo bien, qué veo mal y de mis expectativas para la próxima temporada. Y por supuesto, si estáis aquí, like, suscribiros, comentadme abajo lo que opinéis. No contesto mucho, pero leo todos los comentarios, os lo aseguro. Y nada, vamos a empezar entonces. Estamos aquí tapando, en este caso, a Drake Lively, pick 12 del draft de este año, pero está bien tapado porque no creo que vaya a aportar mucho este año. Y es que Lively es un pivot con muchísimo potencial, muy grande, que eso, creo que tiene realmente un potencial tremendo a la hora de poder convertirse en un pívot titular bueno en la NBA, pero es un jugador que no está preparado en absoluto, solo jugó un año en la universidad, tiene que madurar físicamente, tiene que ganar experiencia. A los pivots les suele costar el primer año, por lo que no esperaría nada de él en su primera temporada, a menos que hacia el final consiga empezar a aportar algo. A largo plazo, Derek Lively es, con suerte, el pívot del futuro de los Dallas Mavericks. De momento, la cosa no pinta tan bien, y es que, bueno, como veis en el quinteto titular, he decidido poner a Dwight Powell como pívot titular. ¿Por qué? Porque conocemos a Jason Kidd, porque Dwight Powell conoce el equipo, porque Richard Holmes tuvo un año muy flojo el año pasado en Sacramento, hasta el punto en el que estaba fuera de la rotación. Sobre el papel, Holmes es su mejor jugador que Dwight Powell. Tal vez a largo plazo Holmes acabe jugando por encima de Powell, pero Powell es un mejor defensor y un jugador que conoce más a Luka Doncic, a Josh Green y a los jugadores de los Mavs que siguen en plantilla, por lo que al menos al principio de la temporada, menos que Richard Holmes lleve un nivel tremendo en la pretemporada, sospecho que Powell va a ser el titular. Y junto a Powell tengo muy pocas dudas de que Grant Williams va a ser el ala pivot titular. Fue un fichajazo por parte de los Dallas Mavericks. Es verdad que sacrificaron cosas, movieron a Reggie Bullock, tuvieron que enviar un pick swap de 2030 a los Spurs, que puede llegar a ser muy interesante a largo plazo. Pero Grant Williams, al precio que lo han conseguido, que es básicamente un salario de una mid-level por los próximos 4 años, no tiene ni siquiera opción del jugador en el cuarto año. Es un muy buen jugador de ala, capaz de tirar de 3, capaz de defender un nivel muy alto y que se va a complementar muy bien con Luka Doncic. Me preocupa el número de técnicas que va a conseguir entre Luka y Grant Williams quejándose a los árbitros, pero como a la pivot titular es una mejora considerable sobre Maxi Kleber, que el año pasado además estuvo muy lesionado. Cuando está sano es un buen jugador, pero es inferior a Grant Williams. He puesto a Luka Doncic como alero titular por una cuestión de defensa, básicamente. Podríamos poner a Kyrie Irving y Luka como base y escolta, pero simplemente no hay un alero que encaje del todo, a menos que Max Prosper realmente explote. Y de entrada sospecho que Josh Green ocupará esa posición intermedia y será el encargado de defender al mejor jugador con el balón en las manos del equipo rival. Y en ataque, pues vivirá en la esquina, mientras que Kyrie Irving y Luka Doncic se dedican a crear. Básicamente Grant Williams va a vivir en una esquina y Josh Green en la otra, y eso, Kyrie Irving va a ser titular, Luka Doncic alero titular. Obviamente Luka tendrá más el balón en las manos que Kyrie Irving, pero a nivel posicional esto es más coherente. Y en lo que respecta a la segunda unidad, hay un equipo profundo, eso es lo que realmente me gusta. Dante Exum llega con un contrato de 2 años, 6 millones de dólares en total, 3 millones por año, siendo el segundo no garantizado además, por lo que el riesgo es mínimo. Le están pagando un poquillo más que la mínima del veterano, y si Exum está bien lo puede mantener por un año más a un precio muy bajo antes de tener que negociar otra vez con él. Y estamos hablando de un jugador que fue el pick número 5 del draft en su momento por parte de los Utah Jazz. No funcionó en la NBA, tuvo varias oportunidades pero no triunfó. Dio el salto a Europa, estuvo un par de años jugando aquí y acaba de volver por un motivo, y es que ha mejorado mucho su tiro de 3, se le ve bien, ha jugado a un nivel muy alto en Europa y es un base alto, bueno en defensa, que si es capaz de meter sus triples básicamente es una mejora sobre Frank Ntilikina, y si no,
pues mala suerte. Luego está por ahí Jaden Hardy, para mí es más un escolta, pero a nivel posicional para rellenar esta plantilla lo he puesto ahí. Hardy en su primera temporada tuvo momentos interesantes, todavía tiene que mejorar desde luego, pero sospecho que por lo menos a partir de la segunda mitad de la temporada de este año ya empezará a ser un jugador productivo interesante y es el prospecto joven más interesante de los Dallas Mavericks, a menos que tengamos en cuenta a Drake Lively, que creo que puede llegar a ser un muy buen jugador. Y luego está el caso de Seth Curry, al que he puesto como escolta suplente. No creo que sea viable en absoluto poner a Curry como titular porque jugar a Kyrie Irving, Seth Curry y Luka Doncic, la responsabilidad sobre Grant Williams, que es el único defensor por encima de la media de ese quinteto, es excesiva. No creo que puedan permitírselo. Pero al mismo tiempo Curry llega con el mismo contrato que el de Dante Exum, pero cobrando un poco más. 4 millones por año, el segundo año no garantizado. Me sorprende muchísimo que Seth Curry no pudiera conseguir un contrato mejor por ningún lado, que ni siquiera tenga el segundo año siendo opción del jugador en vez de eso es directamente no garantizado. Curry es un triplista de élite, uno de los mejores triplistas de la historia de la NBA, no está a la altura de su hermano, pero lo que es en triples, en catch and shoot, no se queda corto tampoco, y por este precio, siendo además un jugador que ya jugó con Luka y que ya vivió en Dallas y que funcionó muy bien en Dallas, de hecho, es una adquisición tremenda que a nivel ofensivo les va a ayudar mucho. Necesitan defensa, es verdad, pero Seth Curry por 4 millones, no vas a negarte a eso. A Derrick Jones Jr. lo he puesto ahí detrás como escolta, tercer escolta, porque básicamente la plantilla es de 15 jugadores, no es escolta en absoluto. Derrick Jones Jr. juega entre la posición de ala pivot y a veces hasta small ball 5. Simplemente está ahí por rellenar hueco, pero es un muy buen fichaje que además llega por la mínima del veterano. Yo creía que iba a conseguir más dinero con los Chicago Bulls directamente porque tuvo un año sólido para ellos la temporada pasada. Derrick Jones es muy malo a nivel ofensivo porque nunca ha sido un buen tirador de 3 y no creo que lo vaya a conseguir ahora, pero es súper atlético, finaliza muy bien cerca del aro y en nivel defensivo se ha convertido en un jugador muy interesante y muy versátil, que de hecho habrá momentos en los que probablemente sea importante para este equipo por la capacidad de defender en múltiples posiciones. Habrá partidos en los que no creo que lo veamos mucho, pero es un muy buen fichaje por la mínima. Luego está el caso de Tim Hardaway Jr., al que le queda un par de años de contrato. Es más un escolta con alero, pero aquí lo he puesto aquí. Aportar a puntos desde el banquillo puede que en ocasiones, si quieren ser realmente agresivos, o si está sobre todo lesionado, o Kyrie Irving o Luka Doncic, salga como titular, pero al final Tim Hardaway Jr. es una versión jugador estilo Seth Curry con más capacidad de creación, pero peor como tirador en catch and shoot, cobrando 4 o 5 veces más. Y si mueven a alguien para intentar reforzar de alguna manera, probablemente sea con su contrato, porque es un contrato al que no le queda tanta duración y bastante cuantioso. Luego está el caso de Max Prosper, su pick número 24 de este año, un jugador que a mí me gusta mucho para este equipo, un muy buen defensor, bastante versátil. No estoy seguro de si va a poder jugar de alero, probablemente tenga que ser un ala pivot, pero estoy seguro de que Markieff Morris no puede jugar de alero y por eso los he posicionado así. Entre los novatos de los Mavs de este año, creo que Derek Lively lo va a tener muy difícil, pero Max Prosper no sería imposible que acabe aportando, porque de verdad a nivel defensivo es tremendo. Mucho dependerá de cómo sea capaz de tirar de 3, pero es un jugador con mucha más experiencia universitaria y que llega más maduro, y no es imposible que acabe incluso jugando en ocasiones hasta en el quinteto titular. Habrá que ver cómo evoluciona. Y luego, como decía antes, está Grant Williams con Maxi Kleber como la pivot suplente. Estos dos forman un dúo con mucha capacidad defensiva, capacidad de tiro de 3. Los dos complementan muy bien al núcleo duro de los Mavs, que son básicamente Kyrie Irving y Luka Doncic, porque en esa posición están bastante cubiertos. Y luego he puesto a Markieff Morris, que oficialmente no ha firmado, pero en teoría cuando cortaron a Jamal McGee y se libraron de su salario, Markieff Morris era el nombre del que se hablaba y parecía que oficialmente lo iban a fichar, y aunque no haya ocurrido, lo voy a poner por aquí. En caso de que no fiche a Markieff Morris, tienen un par de jugadores peleando por un contrato en típicos contratos de Exhibit 10, con lo que probablemente acaban en la G-League, pero si no fichan a nadie, pues deberían tener una plaza libre. Aún así, sospecho que estará por aquí Markieff Morris, si no, Derrick Jones ocuparía ese hueco y tal vez necesitarían un base escolta suplente más. Y por último, como decía antes, creo que Richard Holmes tiene posibilidades a largo plazo de ser el pivot titular durante esta temporada, pero Dwight Powell saldrá al principio, y Lively esperemos que dentro de un año sea superior con creces tanto a Dwight Powell como a Richard Holmes, porque tiene muchísimo más potencial defensivo y debería tener canastas muy fáciles gracias a Luka Doncic y Kyrie Irving. Y esta es un poco la plantilla de los Dallas Mavericks, que como veis ha ganado muchísima profundidad, ha ganado más versatilidad defensiva, no tanta todavía, pero la adquisición de Grant Williams, la mejora de Josh Green, Derrick Jones Jr., Max Prosper, Dante Exum, realmente han sumado defensa, y a largo plazo, si Max Prosper y Lively realmente explotan, y explotan rápido porque eso es importante para este equipo, todavía deberían seguir mejorando más. Y lo cierto es que creo que han tenido un verano de 10 o de 9,5 como mínimo. Lo han hecho muy muy bien, y solo falta una cosa, y es la extensión de contrato de Josh Green. Josh Green, como pick de primera ronda que ha finalizado su tercer año en la NBA, este verano puede firmar su extensión de contrato de novato, y me parecería
un error por parte de los Dallas Mavericks que no extendían a Josh Green. Es verdad que si intenta hacer algún intercambio por un pivot mejor, por ejemplo, muy probablemente Green va a tener que formar parte de la ecuación. Se hablaba de un intercambio por Clint Capela en el verano y los Hawks perdían a Green por algo, pero creo que Josh Green es importante para este equipo, creo que encaja muy bien con Luka y con Irving, es un jugador que sigue evolucionando, que trabaja muy duro en defensa, que corre mucho en transición, lo cual encaja muy bien sobre todo con Kyrie Irving, ha mejorado como tirador de 3, yo no lo dejaría escapar y esta es una oportunidad muy buena además para atarle un precio adecuado. Si este año Josh Green sigue evolucionando, va a ser bastante más caro de lo que podrían conseguir ahora mismo porque solo ha tenido un año bueno y tampoco ha sido tremendo. Si los Mavs consiguen atar a Josh Green por 4 años y un salario con un techo de unos 60 millones de dólares en total, un promedio de 15 millones por año, con la subida del margen salarial, esto va a ser muy muy bueno para ellos. Y lo sabremos en breves porque queda un mes y unos cuantos días para el límite de las extensiones de contrato de novato. Y nada, esta es la situación de los Dallas Mavericks. Ha mejorado, hay más defensa, el ataque surgirá por sí mismo entre Luka Doncic y Kyrie Irving, no me preocupa en absoluto, pero no creo que vayan a ser lo suficientemente buenos como para ser auténticos aspirantes al título. Están por debajo de los Suns, de los Nuggets, de los Lakers, de los Kings, tal vez de los Grizzlies, está el tema de Ja Morant por el medio. Hay bastantes equipos que como mínimo en temporada regular sospecho que serán mejores que ellos, y en playoffs, Luka es un muy buen jugador en playoffs, pero no estoy convencido. Los Warriors, por cierto, aun con sus cambios y todo, deberían ser mejor que los Mavs. Creo que los Mavs van a entrar en playoffs, tal vez incluso en playoffs directamente. Puede que, si tiene un año muy bueno, acaben en el top 4. Creo que estará más bien en el top 5 o 6, que es una mejora considerable con respecto al año pasado. No es suficiente, pero aquí están construyendo algo, que es lo importante. Ya no son parches sobre parches, hay un proyecto de futuro, hay fichajes a largo plazo, hay buenas selecciones en el draft. Los Mavs están en una situación bastante mejor. Que eso no quita que dentro de un año Luka pueda perder el intercambio y todo se vaya a la mierda, pero esa es la realidad de los Mavs ahora mismo. Este año serán buenos, no creo que lo suficiente. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.